Hello guys, good morning. Hope you're doing well. Welcome to the class number 3. We are going to continue with the simple present, but today we are going to start learning how to use the simple present in a negative form. Hola, sean bienvenidos a la clase número 3. Espero se encuentren muy bien y que estén teniendo un buen día. Ahora vamos a estudiar el simple present otra vez más, el presente simple, pero ahora vamos a estudiar o aprender su forma negativa. Well, we are going to move on to the next slide to continue with the class. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para continuar con la clase. Well, we have to understand when are we going to use the simple present in a negative form. And it says when expressed it is negative form, the verb denies something about the subject. When we are using the simple present in a negative form, we must use an auxiliary verb. Dice que cuando expresamos acciones en forma negativa, el verbo niega algo acerca del sujeto. O sea, la acción que hizo el sujeto se está negando en ese momento, cuando utilizamos el simple present en forma negativa. También dice que cuando nosotros estamos utilizando el simple present en su forma negativa, nosotros por obligación debemos utilizar un verbo auxiliar. An auxiliary verb is, or helping verb is also called, is used with a main verb to help express the main verb tense, mood or voice. Bueno, un verbo auxiliar, o también llamado en este caso verbo de ayuda, también es usado con un verbo principal, o sea, con un verbo de la acción, para ayudar a expresar el tiempo del verbo principal. Entonces el verbo auxiliar se utiliza para expresar el tiempo en el que el verbo principal está hablando, ya sea pasado, participio o presente. Entonces para eso se va a utilizar el auxiliar. So the auxiliary that we are going to use in simple present is the following: do and does. Bueno, el verbo auxiliar que nosotros vamos a utilizar en el presente simple es el verbo do. Y como ya sabemos en tercera persona que los verbos que terminan en o se les agrega s. Entonces estas son las dos formas que nosotros vamos a estar utilizando como auxiliares en el simple present. Pero como nosotros vamos a utilizar el auxiliar en forma negativa, entonces estos pasarían a negación. In their negative form will be, en su forma negativa serían don't and doesn't. Estos dos que tenemos aquí, don't, es el que vamos a utilizar, y doesn't. Remember that we are going to be using doesn't when we are talking about third person, that is he, she, and it. Recuerde que nosotros vamos a utilizar el doesn't cuando nosotros estamos hablando de la tercera persona, que como usted ya sabe y se recuerda, son he, she, and it. Ella, él y eso. Then we move on to the next slide. And it says don't and doesn't in English. Bueno, vamos a ver acá el uso de don't y doesn't en inglés. Nosotros podemos decir you speak English, que sería la forma en positivo, you speak English. This is the affirmative or positive tense. Este you speak English sería la que vamos a marcar ahorita, sería la forma positiva. How can we make this affirmative sentence a negative sense? Pero ¿cómo podemos convertir esta oración positiva a negativa en inglés? Entonces acá vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos you speak English, tú hablas inglés. Está en la forma positiva. Como ya vimos nosotros, vamos a utilizar un verbo auxiliar. El verbo auxiliar, como estamos hablando de you, que no es tercera persona, sería en este caso don't. Solo le agregamos don't antes del verbo principal. Este es el verbo principal, speak. Entonces antes del verbo principal iría la negación, que sería don't, porque estamos hablando no de una tercera persona. Entonces la forma negativa quedaría you don't speak English. You don't speak English. Así sería yo no hablo o tú no hablas inglés. Así sería la forma negativa. Nunca nosotros vamos a decir I no speak English. Esta sería una forma totalmente incorrecta de utilizar el lenguaje. Nunca vayan a decir esto. Esto que voy a marcar acá, nunca lo vayan a decir. No vayan a decir I no speak English, porque estarían utilizando el inglés en una forma inadecuada y las personas se darían cuenta y sería un poco penoso, o las personas sabrían que usted no es una persona nativa del idioma inglés. Entonces por favor nunca me van a decir I no speak English. Siempre nosotros la forma correcta que vamos a decir es la siguiente: I don't speak English. We normally use don't or doesn't to make a negative sentence in the simple present tense. Nosotros normalmente utilizamos el don't o el doesn't para hacer la forma negativa en el simple present. Let's look at the difference between don't and doesn't. Pero vamos a ver cuál sería la diferencia entre el don't y el doesn't. Entonces vamos
a la siguiente diapositiva. Let's move to the next slide. We use don't when the subject is I, you, we, or they. We add don't between the subject and the verb. Bueno, vamos a utilizar don't, la negación don't, esa que les voy a marcar acá ahorita. We are going to use don't cuando el sujeto es I, you, we o they. Estos sujetos es los que van a utilizar el auxiliar don't. Y se lo vamos a agregar entre el sujeto, pronombre o nombre, y el verbo. Va a ir entre ellos dos. Entonces, we have some examples right here. Como el que estamos viendo anteriormente, aquí tenemos I speak English, que sería la forma positiva. La forma negativa sería I don't speak English. Si usted se fija, tenemos acá tenemos el verbo y acá tenemos el sujeto. Entonces, el don't se coloca en medio del sujeto y el verbo. Acá tenemos otro ejemplo, you speak Spanish, you don't speak Spanish. Ahí puede identificar usted dónde está situado el don't. We speak French, we don't speak French. Y they speak Arabic, they don't speak Arabic. You see that don't makes the sentence negative when the subject I, you, were, or they. Usted se fija que el don't hace la forma negativa cuando estamos utilizando el sujeto yo, tú, nosotros y ellos. Y si usted se fija acá, lo que traté de hacer yo es la oración es parecida, pero estamos utilizando un pronombre distinto. Aquí you, aquí estamos utilizando el we y aquí estamos utilizando el they. We are using a different pronoun and the auxiliary verb is situated between the verb, the main verb, and the subject. As you can see, we are going to use the auxiliary don't when we are using the verbs or the pronouns that are not third person. And then we are going to move on to the next slide, and it says doesn't, negative sentence with doesn't in English. Bueno, vamos a ver el doesn't, cuando se utiliza el doesn't in English. Now let's look the third person sentences, he, she, it, again. Bueno, ahora como usted ya sabe, vamos a ver ahora la tercera persona, que son él, ella y eso. Again, we add doesn't between the subject and the verb to make the negative sentence. De igual manera que don't, nosotros vamos a agregar el doesn't entre el sujeto y el verbo para hacer la oración en negativo. We have examples right here. He speaks Spanish. Si usted se fija acá, dice él habla español. Acá tenemos el verbo en tercera persona. Si usted se fija, está en tercera persona porque se le ha agregado una S al verbo. Entonces estamos hablando de tercera persona. Para hacer esta oración en negativo, nosotros vamos a decir he doesn't speak Spanish. Aquí la tenemos ya en negativo. Aquí le hemos agregado el doesn't entre el verbo que es speak y el pronombre que es he. Notice how the letter S at the end of the verb in the affirmative sentence because it is in third person, this is a person in negative sentence. Bueno, lo que dice acá prácticamente es que usted se tiene que fijar que acá en la forma positiva el verbo lleva S porque estamos hablando de tercera persona. Pero cuando nosotros transformamos esta oración a la negación, si usted se fija, la S desaparece. ¿Por qué? Porque aquí el verbo auxiliar ya lleva agregada la ES. Entonces, por eso ya no vamos a repetir la regla. El verbo auxiliar es el que está siendo modificado y nos está diciendo que la oración está en simple present y también que está en tercera persona porque ya lleva el do, lleva agregado la ES. Entonces, cuando estamos hablando de la tercera persona en el simple present en forma negativa, el verbo principal no se le va a agregar S, porque ya lo llevaría el doesn't. A menos que estemos hablando en forma positiva, el verbo sí va a sufrir las modificaciones que habíamos en diapositivas anteriores, en clases anteriores. Then we move on to the next slide. Why does this happen? The verb after the negative do or doesn't is the base form of infinitive. Remember, the infinitive is a verb before it changes. To go, to need, to speak, to live. These are all infinitives, which means that they are an original form of the verb before any changes. Bueno, prácticamente lo que dice aquí, ¿por qué esto pasa? Porque pasa que se elimina la S y como ya les había explicado yo, es porque la forma base del verbo sería en un infinitivo, pero como ya nosotros en la forma negativa tendríamos dos infinitivos, que sería el verbo do y que sería el verbo principal, entonces ahí el verbo auxiliar es el que sufre la modificación y ahí recibe la ES. Entonces por eso ya no habría sentido de volverle a agregar S al verbo principal. Entonces por eso es que se dejaría de esa manera, con el verbo principal en negación sin la S. Solo le llevaría el auxiliar.
pero si estamos hablando en forma positiva, entonces ahí sí le vamos a agregar la S al verbo principal, porque aquí es el principal, es speak, y aquí el verbo principal es el speak también. El que está haciendo aquí doesn't es un verbo auxiliar, pero como él ya lleva la S, no se le agrega la S acá, solo en forma positiva. Really simple, right? And then we are going to see some examples right here. Vamos a ver algunos ejemplos. Let's see a couple more examples. Philip needs a dictionary. What is the negative of this? Philip necesita un diccionario. ¿Cuál sería la forma negativa? Philip doesn't need a dictionary. Si usted se fija acá, perdió la S también, porque está implícita ya en el auxiliar. Y acá sí la tiene la S porque estábamos hablando de forma positiva. No es at the end of the verb need. Y tenemos otro ejemplo que dice the dog wants a bone. And what is the negative of this? The dog doesn't want a bone. Aquí tenemos que el perro, estamos hablando de tercera persona, wants lleva una S el verbo, pero en su forma negativa pierde la S el verbo want, porque ya la lleva implícita en el doesn't. Really simple. Then we move on to the next slide, and as well you have to be careful. También tienen que tener cuidado con los siguientes errores que se cometen muy a menudo, que sería we don't say I no live in Japan, this is not correct. Nosotros no decimos yo no vivir en Japón, sino que nosotros la forma correcta que diríamos, acá se la voy a mostrar, dice I don't live in Japan. Acuérdense que la negación se va a decir con don't o doesn't en el presente simple. Nunca vamos a utilizar solo las palabras no, porque eso no tiene ningún significado, ningún sentido, y estaría una mala forma de utilizar el simple present y la tercera persona. Y también podemos nosotros decir she has a cat, she has. En este caso el verbo acá está en tercera persona, que sería has, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Pero nosotros no vayamos a decir she doesn't has. Tenemos que utilizar el doesn't. Esto acá, vea. Acá, esto no sería correcto, lo que les voy a subrayar. Acá han puesto she doesn't has. El has ya lleva la S, porque ya está en tercera persona, pero como ya estamos utilizando el doesn't, que también es tercera persona, ya lleva la S, no tiene caso de que el has continúe como has, sino que la forma correcta sería el verbo en su forma base, que es este que les voy a subrayar. Este es el verbo original. Este verbo has sería en tercera persona, pero como ya tenemos el doesn't, entonces no se le agregaría S ni cambiaría, sino que quedaría have, y la forma correcta de decir que ella no tiene un gato sería de la siguiente manera. She doesn't have a cat. Eviten esto, por favor. Y también we have also the contractions. Don't means do not. Doesn't means does not. I don't speak Japanese. I do not speak Japanese. He doesn't speak Korean. He does not speak Korean. Y tenemos las contracciones. El don't, que significa do not. El doesn't significa does not. Ustedes lo pueden utilizar de la manera que les haga más fácil. Pueden utilizar don't o pueden utilizar do not. O pueden utilizar doesn't o en vez de doesn't, does not. Es lo mismo. Solo es una forma contractada. Y si usted se fija acá tenemos ejemplos. Yo no hablo japonés y yo no hablo japonés. Él no habla coreano y yo no hablo coreano. Entonces es lo mismo. Then we are going to move on to the activity. We have an activity for you and we are going to solve this activity together. Bueno, tenemos una actividad y vamos a resolver esta actividad juntos. Si usted se fija acá nos da la oración en presente. Nosotros tenemos que pasarla a su forma negativa. Entonces, el verbo es we're. Y tenemos acá. Entonces, vemos primero que pronombre es y decimos que you. You es un pronombre que puede ser utilizado en plural o de segunda persona. Entonces, como no es tercera persona, sabemos que le vamos a colocar la palabra don't. Y aparte de don't, le ponemos el verbo en su forma principal. Luego tenemos they speak English. They también es plural. Entonces ya sabemos que le tenemos que colocar don't. Y luego el verbo, que sería el verbo principal, speak. Luego tenemos he. Aquí venimos con uno de los primeros y más complicados, ¿verdad? Tenemos he watches. Aquí estamos viendo que es tercera persona porque es he y dice watches. Entonces si usted se fija, le hemos agregado al verbo watch la es porque es de tercera persona. Pero en este caso, como ya sabemos que es tercera persona, vamos a utilizar el doesn't. Y aquí en el doesn't ya le estamos agregando la es al verbo auxiliar, que sería do. Esta sería la es que le estamos agregando al verbo do y le estamos agregando la negación. Entonces aquí solo le vamos a poner el verbo en su forma base, que sería watch. Ya no le vamos a agregar la s.
Y luego tenemos street draws, another example, otro ejemplo en el que utilizamos tercera persona. Y entonces venimos, ponemos doesn't. Aquí el doesn't ya lleva la es como el anterior. Entonces aquí dice draws. Tiene una es el verbo, pero como aquí ya la lleva el doesn't, entonces el verbo quedaría sin ese, draw. Y por último tenemos el último ejemplo que dice they play volleyball every week. Ellos juegan voleibol cada semana. Entonces, en este caso, si usted se fija, está diciendo que cada semana coge esta acción y ellos juegan. Estamos hablando de un pronombre plural. Entonces en este caso se le agregamos el don y agregamos el play, que queda también en su forma base porque nuestra persona ni siquiera cambia. Entonces estas serían las respuestas de esta actividad. Espero que hayan aprendido algo, espero que estén copiando las clases y espero que se entienda todo esto. Es una forma bastante sencilla, bien fácil, práctica, solo tienen que repasar. Y bueno, esto ha sido todo por esta clase. Espero se encuentren muy bien, no salgan de casa, sigan copiando las clases, estudiando para cuando regresemos. Well, I hope that you understand all this class. I hope that this is really understandable. I hope that you are doing great. Please stay at home and copy the classes. We are going to see you like really soon. That's what I hope. So thank you so much for paying attention, and I see you in the next video. Bye, guys.